Bueno, ¿cómo andan? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Alfredo Chabatone. Yo no sé si ya había estado en el curso con ustedes. Sé que en el otro curso, en el presencial, sí estuve un par de clases. No me acuerdo si había estado con ustedes antes, porque a veces damos en varios lados, entonces este, no lo recordamos. Pero bueno, si no nos hemos visto antes, un gusto en saludarlos a todos y vamos a continuar con el curso de Derecho Digital. Eh, es un curso que en general, digamos, es bastante novedoso para ustedes y también para nosotros, que de alguna manera tiene, digamos, una vinculación bastante importante con lo que son las nuevas tecnologías, ¿sí? Y que es un proceso este del derecho digital o de las nuevas tecnologías que de alguna manera ha tenido, a mi entender, un quiebre bastante importante y se ha precipitado todo el tema de la evolución tecnológica o la revolución tecnológica a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia creo que nos dio a todos un sacudón y nos hizo visualizar nuevas posibilidades o nuevas alternativas que a partir de esa revolución tecnológica es posible, digamos, aplicarlas a nuestra vida en general. Y en particular esto se ve reflejado en un montón de ámbitos, como el ámbito estatal, el ámbito empresarial, el ámbito laboral, el ámbito de la educación e incluso a nivel de lo que es la contratación. Justamente en la clase de hoy vamos a tratar un poco todo este tema de la contratación electrónica, que de alguna manera es un instrumento que probablemente todos ya conocemos, pero sí vamos a ver un poco cómo es que está regulado o de qué manera se regula o qué normativa se le aplica, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, pero también estamos hablando de derecho. Entonces, ¿cómo confluye o cómo se relacionan acá las normas jurídicas con las nuevas tecnologías? Nosotros tenemos de alguna manera eh, reflejo de lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías a nivel estatal, por ejemplo, lo que es el modelo de gobierno electrónico, que seguramente todos lo conocen, cuyo objetivo es mejorar lo que es la eficiencia de la prestación de los servicios a la ciudadanía a través de la utilización de las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, todos un usuario UBUI que podemos hacer determinadas gestiones, ¿sí? O tenemos también la posibilidad de tener la firma electrónica para poder eh, firmar o suscribir determinados documentos. Pero también esto se refleja en otros ámbitos de nuestras vidas, o se refleja en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial. En el ámbito, por ejemplo, empresarial, el tema de la facturación electrónica. Ya hace un tiempo que viene el tema de la facturación electrónica utilizándose y que de alguna manera facilita mucho lo que es el traspaso de determinada información. La digitalización en general de los procesos productivos como para mejorar la eficiencia de lo que son las actividades empresariales tradicionales, o incluso la digitalización a nivel de las sociedades comerciales, ¿no? La posibilidad de constituir incluso sociedades comerciales o instrumentos para desarrollar una actividad empresarial a través de, por ejemplo, plataformas electrónicas o incluso la posibilidad de realizar asambleas o reuniones de socios o reuniones del directorio por videoconferencia. Es decir, las relaciones laborales, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que hasta hace un tiempo nadie tenía ni idea que era esto, y en nadie se hubiera imaginado trabajar desde su casa, por ejemplo, pero hoy es una realidad que se sigue utilizando, que no solamente se utilizó en la pandemia, sino que se aprovechó esa oportunidad dentro de tanta desgracia para de repente encontrar nuevos mecanismos en cuanto a lo que es la realización, la prestación de la actividad laboral. Y también esto se da en el ámbito contractual, es decir, en el ámbito de los contratos, que aunque a uno le parezca algo, digamos, superfluo, que no está tan acercado a la realidad, nosotros, en realidad, eh, todos los días, permanentemente, estamos celebrando contratos, ¿sí? O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero
vamos por la vida celebrando contratos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, de alguna manera, la clase de hoy está focalizada al tema de la contratación electrónica. Yo ahora les voy a compartir una PPT, pero antes de eso me parece que es importante visualizar algunas cosas o algunas cuestiones. Esperen que les voy a compartir, la que ya, un segundito. Algunas consideraciones específicamente vinculadas a lo que son a lo que es la tecnología o a lo que son las nuevas tecnologías. Esperen que no encuentro el archivo. Un minuto. Profe, consulta, ¿esas PPT Sí. cómo le van? Si no está, la voy a subir, no se Ah, preocupen. bien. ¿Ah? O pido que la suban. Esperen un poquito que no sé qué está pasando que no me deja compartir la pantalla. Debería dejar. Ah, acá está. Eran las ventanas que estaban escondidas porque tenía mucha cosa abierta. ¿Se ve ahí? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que les decía, de alguna manera, vamos a analizar la clase de hoy, el tema de la contratación electrónica, pero porque acá nosotros tenemos, la materia se llama Derecho Digital, entonces como se llama Derecho Digital, tenemos que ver cómo confluye el tema de la tecnología, ¿sí? O el tema de las nuevas tecnologías con las normas jurídicas. ¿Y qué rol o qué función cumpliría quizás el derecho en todo esto, ¿no? Y uno quizás se pregunta o ve en la práctica que lo que ocurre habitualmente es que el derecho regula las relaciones humanas. Entonces, como el derecho está regulando relaciones humanas, las relaciones entre las personas, ¿sí? De alguna forma, generalmente el derecho viene atrás de las situaciones que se dan en los hechos, ¿sí? Entonces, como el derecho viene atrás, muchas veces el derecho termina resolviendo problemas que están en base a situaciones de hecho. Y en el caso de la tecnología, o en el caso de las cuestiones vinculadas a la tecnología, esto de alguna manera tiene como una magnitud especial, porque es tan rápido como va avanzando la tecnología que si nosotros intentamos regular algo o nos ponemos a pensar en regular, o el legislador, quien hace las leyes de nuestro país, se ponen a pensar en regular algo que está surgiendo hoy y hay que empezar primero a entenderlo, analizarlo, viabilizarlo, compartirlo, discutirlo, etcétera, 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 cuando estamos prontos o próximos a sancionarlo o cuando se aprueba una ley, termina naciendo vieja, naciendo obsoleta. Entonces, de alguna manera hay que tener, creo yo, en esto, mucha, digamos, o la virtud de tener una regulación que acompañe la evolución de la tecnología, pero que la acompañe sin intentar, aunque sea sin querer, sin intentar o sin vulnerar determinadas cuestiones que en los hechos se pueden dar o se dan de manera casi que natural y funciona bien, y a veces cuando aparece la regulación termina perjudicando determinada actividad. ¿Ah? Y está pasando, por ejemplo, ahora a nivel del Parlamento con todo el tema de la regulación de los activos virtuales. ¿Sí? Eh, de alguna manera, siempre nosotros tuvimos una concepción de que el Banco Central tiene que estar de alguna forma controlando determinadas actividades. Entonces, cuando hablamos de activos virtuales, muchas veces tenemos activos virtuales financieros o cuestiones vinculadas al financiamiento que de alguna forma tocan o podrían llegar a tocar determinadas competencias que en nuestro país son atribuidas al Banco Central. Entonces, con buen criterio, dicen, bueno, a ver, nosotros queremos meternos en esto para que de alguna manera no se cometan excesos. Entonces, tenemos que controlar determinadas cuestiones. Y ahí es donde a veces, en algunos instrumentos en particular, el hecho de una regulación muy fuerte termina desincentivando el uso de determinadas herramientas que venían funcionando bien. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se regulan estas cosas
de no querer generar una regulación que termine espantando, digamos, a la herramienta. ¿Ah? Esa es un poco la idea inicial que les quería transmitir. Y en particular, en la clase de hoy vamos a ver todo lo que es el fenómeno de la contratación electrónica, ¿sí? Eh, Porque justamente esta adopción masiva de la tecnología también se hizo eco a nivel de los contratos al punto de no resultarnos para nada extraña, sino todo lo contrario, muy habitual, la contratación en la red de productos y servicios. Nosotros estamos todo el tiempo contratando, bueno, el ejemplo quizás más típico y que lo hacemos muy naturalmente es cuando tenemos una aplicación del celular, por ejemplo, pedido ya, que pedimos comida a nuestro domicilio y de alguna manera estamos generando un contrato o estamos celebrando un contrato comprando determinado producto, ¿sí? Donde hay una oferta de un producto y nosotros ingresamos, analizamos qué es lo que más nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, le damos comprar, pagamos directamente por ahí o en su defecto decimos que vamos a pagar, que traigan el post, que pagamos el post o pagamos el efectivo, etcétera, ¿sí? Pero estamos celebrando contratos. Cuando nos subimos a un ómnibus celebramos un contrato, en todo momento celebramos contratos. Pero nosotros vamos a hablar del contrato electrónico, ¿sí? Que básicamente lo utilizamos a diario, pero tenemos como determinados estadios o determinados momentos de evolución en lo que es la contratación electrónica. Por ejemplo, la distinción clara entre el contrato electrónico más rudimentario, ¿sí? Y los llamados contratos inteligentes o smart contracts, que en realidad vamos a analizar en un rato si realmente son contratos o no son contratos. Y después voy a hacer una breve referencia al cheque electrónico. Sé que ya lo dieron, o creo que ya lo dieron, pero sí para distinguir simplemente el contrato, que es un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades, del cheque electrónico, que en realidad es una manifestación unilateral, ¿sí? O nace una obligación a través de una manifestación unilateral de la persona que emite o que libra el cheque. Pero solamente a sus efectos es que lo voy a ver o lo voy a tratar de ver con ustedes sobre el final de más sobre el final de la clase. ¿Ah? Entonces, vamos a referirnos justamente al tema de la contratación electrónica, a los smart contracts, y vamos a hablar del cheque electrónico, donde hubo una norma jurídica no hace mucho tiempo que reguló o modificó la ley de cheques, introduciendo la figura del cheque electrónico. Entonces, este uso generalizado y masificado de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado o ha pegado también lo que es la contratación, ¿sí? Los formatos de relacionamiento tradicional en cuanto a la contratación. Nosotros a veces, como decía, no nos damos cuenta, pero vamos celebrando contratos a menudo, cuando nos subimos al ómnibus, como le decía, cuando cargamos combustible, cuando vamos a una tienda y compramos ropa, cuando vamos a un restaurante, al supermercado, etcétera. Pero para empezar a ver un poco, o para llegar a la contratación electrónica, lo primero que tenemos que saber es qué es un contrato, o repasar quizás, si ustedes ya lo vieron, ya lo saben, qué es un contrato, ¿sí? Y básicamente un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos. O sea que nosotros tenemos un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, mediante el cual se estipulan, ¿sí? En ese contrato, determinadas condiciones y se generan obligaciones para las partes, para una o para ambas partes, que se deben cumplir. ¿Sí? O sea que el contrato es una figura central del derecho, es un instrumento que es básico y fundamental para el intercambio de bienes y servicios. ¿Sí? Y de alguna manera, la satisfacción de muchas de las necesidades humanas se dan a través de intercambio de bienes y servicios, o sea, a través de la celebración de contratos. Y los contratos electrónicos son justamente consecuencia del avance vertiginoso de lo que es la tecnología de la información y de la comunicación. Pero les decía que tendríamos que ver primero, definir qué es un contrato. Y un contrato, les decía que básicamente es un acuerdo de voluntades que tiene determinadas obligaciones o que nacen de él determinadas obligaciones. O sea, primero que tenemos que ver qué es un contrato, después tenemos que ver cuáles son los requisitos para que ese contrato sea válido, ¿sí? Y después vamos a analizar específicamente la contratación electrónica. Nosotros
de alguna forma para llegar a visualizar lo que es un contrato, primero tenemos que distinguir lo que son los hechos jurídicos, los actos jurídicos y los negocios jurídicos, ¿no? Uno tiene que distinguir hecho, acto y negocio jurídico, básicamente, para poder interpretar o dar el puntapié inicial para llegar a la definición de contrato. Un hecho jurídico es un acontecimiento, ¿sí?, que de alguna manera el derecho le atribuye una consecuencia, por eso ese hecho es jurídico. Por ejemplo, un acontecimiento, un hecho jurídico, un acontecimiento al que el derecho le atribuye una consecuencia puede ser el nacimiento. El nacimiento de una persona genera determinadas consecuencias jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, genera la obligación de sus padres de mantener a los hijos, ¿sí? O la muerte de una persona. La muerte de una persona es un hecho jurídico, ¿sí?, que genera efectos jurídicos. Por ejemplo, la posibilidad de que los hijos hereden de sus padres, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos un hecho jurídico, que es un hecho de la naturaleza y que de alguna manera no está relacionado o vinculado a lo que es un acuerdo de voluntades o una voluntad. Es algo que ocurre con independencia de la voluntad que alguien tenga. Luego tenemos una categoría, digamos, intermedia, que es la categoría denominada actos jurídicos. Y el acto jurídico, de alguna manera, es un hecho de una persona, ¿sí?, que se realiza con voluntad, es decir, con la finalidad de obtener una consecuencia. Por ejemplo, pagar una deuda, ¿sí? Pagar una deuda o cancelar una obligación genera, ¿sí?, el hecho de que se evite, por ejemplo, caer en mora. Y después tenemos, digamos, un estado más avanzado que se va acercando a lo que es la figura del contrato, que es la figura del negocio jurídico. Y el negocio jurídico es una categoría que es diferente, porque el negocio jurídico es una manifestación de voluntad de una o varias personas, ¿sí?, tendiente a la producción de determinados efectos que tienen un respaldo en el ordenamiento jurídico o en las normas. Entonces, a partir de esta definición o esta distinción entre un hecho jurídico, un acto jurídico y un negocio jurídico, es que nace o que surge la figura del contrato, ¿sí? ¿Y qué es un contrato? Es un negocio jurídico. El contrato es un negocio jurídico, pero no todos los negocios jurídicos son contratos. Sería algo así como el género, ¿sí? El negocio jurídico sería el género, y una especie dentro de ese género negocio jurídico es el contrato. Por ejemplo, hay negocios jurídicos que no son contratos, como un testamento. Un testamento, ¿saben lo que es un testamento? Me imagino que van a escuchar hablar. Cuando una persona, a su muerte, deja determinados bienes, ¿sí?, a nombre de determinada persona. Bueno, el testamento es un negocio jurídico, ¿sí?, es una manifestación de voluntad de una persona tendiente a la producción de determinados efectos, que nace y se perfecciona con la sola voluntad del testador, es decir, quien hace ese testamento, ¿sí? Y eso lo distingue del contrato, porque en el contrato necesariamente necesitamos que haya dos partes al menos, porque se necesita más de una voluntad, ¿sí? Entonces, un contrato no es más que un acuerdo de voluntades, ¿sí? Un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos mediante el cual se estipulan determinadas condiciones y se generan determinadas obligaciones. Y nosotros en nuestro país tenemos una definición que da el Código Civil uruguayo, ¿sí? Y hablo del Código Civil, que es una ley en nuestro país, y no estoy hablando de esto como para que ustedes se acuerden y piensen en el artículo que uno va a mencionar, ¿no?, pero sí en lo conceptual, porque después tenemos que bajar esto a la contratación electrónica. Y el artículo 1247 del Código Civil, básicamente, palabras más, palabras menos, dice que el contrato es una convención, es decir, es un acuerdo por el cual una parte se obliga por la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿sí? O sea que una parte se obliga con otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a dar, hacer o no hacer. O sea que tendríamos
que en un contrato hay una convención, o sea que es un acuerdo de voluntades. Si hay un acuerdo, al menos tienen que existir dos partes, ¿sí? Y surgen obligaciones. Es un acuerdo del que surgen obligaciones. ¿Qué obligaciones? Obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Una obligación de dar, por ejemplo, podría ser la en una compraventa. Le compro a cualquiera de ustedes un auto, entregar la cosa y recibir el precio. Una obligación de hacer podría ser, por ejemplo, un contrato de construcción, ¿sí? Donde se pacta la construcción de un edificio, ¿sí? Y una obligación de no hacer, por ejemplo, podría ser, el ejemplo típico, un contrato de arrendamiento. Yo le arriendo, le alquilo a alguno de ustedes mi casa, les doy el derecho a usar el bien a cambio de un precio, y yo tengo una obligación de no hacer. ¿Cuál es la obligación de no hacer? Más allá de que sea mi casa, no puedo impedirles a ustedes el uso porque hay un contrato que habilita a que ustedes utilicen el bien. Yo no puedo, si estoy arrendando el bien a ustedes, decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vengo a pegarme una ducha o vengo a dormir, porque es mi casa. No, porque hay un contrato de arrendamiento y ustedes tienen el derecho a poder usar de ese bien mientras dure el, el contrato. Y esa obligación yo decía que es para una parte o para ambas partes. Y el hecho de que esta obligación sea para una parte o para ambas partes genera un paso adicional, que es la distinción entre los contratos unilaterales y los contratos bilaterales, que básicamente refiere o se distinguen en aquellos en que solamente una de las dos partes se obliga, en ese caso el contrato es unilateral, y cuando las dos partes se obligan, el contrato es bilateral, hay obligaciones de los dos lados. El típico contrato unilateral donde solo uno se obliga es la donación. Yo le dono a alguno de ustedes un bien, ¿sí? Y el único que asume una obligación soy yo, el donante, que les dono el bien, asumo la obligación de entregarles el bien. Y ustedes, que son los donatarios, es decir, los que reciben el bien, en realidad no asumen ninguna obligación, en principio. Solamente tienen que aceptar la donación, pero se necesita que estén las dos partes, pero solamente uno se obliga. Por eso es un contrato unilateral. ¿Está bien? Y el contrato es bilateral cuando las obligaciones surgen de ambos lados. ¿Sí? Entregar la cosa, pagar el precio. Entregarme la casa y pagar el precio de la casa. Entregarme el auto y pagar el precio del auto. ¿Sí? O sea que tenemos contratos unilaterales donde se obligan las solas partes y contratos bilaterales donde se obligan ambas partes. ¿Sí? Los contratos son negocios jurídicos bilaterales porque intervienen dos partes. Pero los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales según se obligue una sola de esas dos partes o se obliguen ambas partes. ¿Ah? Otra cuestión que es importante, y esto sí también tiene relevancia en la contratación electrónica. No debe confundirse el concepto de contrato como acuerdo de voluntades con la redacción escrita del contrato. Uno a veces piensa que si hay un contrato tiene que documentarse por escrito. No, el principio general es que los contratos son consensuales, es decir, que nacen con el acuerdo de voluntades, se perfeccionan con el acuerdo de voluntades. Los contratos, o muchos de los contratos que nosotros celebramos en nuestra vida diaria, son meramente verbales. Eso no significa que no exista un contrato, porque el contrato es el acuerdo de voluntades. Después, si uno quiere redactar por escrito, porque quiere establecer determinadas condiciones, lo puede hacer. Pero son dos cosas distintas. El contrato como acuerdo de voluntades de la redacción escrita de ese contrato. Y eso también es un elemento importante. Y es un elemento importante porque en lo que es la faz de la contratación habitual, ¿sí? Muchos contratos los celebramos sin documentarlos por escrito. Por ejemplo, muchos de los contratos vinculados a lo que es la actividad comercial o empresarial. Menudo problema tendríamos si cada vez que queremos hacer un determinado negocio jurídico tenemos que sentarnos a escribirlo o a redactarlo. Imagínense el caso de, no sé, en un supermercado donde van cayendo todos los proveedores de mañana temprano a llevar los insumos para el supermercado
y que cuando viene el camión de la cerveza se tenga que bajar con el señor del supermercado a redactar un contrato por escrito. En todo caso, habrá un contrato marco de distribución y después se van celebrando determinados contratos de compraventa de mercaderías y lo único que documenta ese contrato es una factura. Pero no se redacta por escrito ese contrato. Eso no significa que el contrato no exista. ¿Sí? Entonces, es importante esto porque a nivel diario, en los contratos comunes o a nivel de la contratación electrónica, el hecho de que un contrato no se documente por escrito no significa que no hablemos de un contrato o que no estemos en presencia de un contrato. ¿Sí? O sea que eso también es otro elemento importante. Y después hay otras clasificaciones de los contratos. Quizás una de las importantes es la distinción entre contrato unilateral y bilateral, cuando se obliga una parte o se obligan ambas partes. Y otra de las distinciones importantes es entre los contratos consensuales y los contratos solemnes. Y eso también es un tema bien importante, porque el contrato consensual es el que se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Si yo me subo al taxi, le digo, ¿me lleva hasta tal lugar? Sí, lo llevo. Me lleva el taxi, cuando llego al destino, pago. ¿Hay un contrato? Sí, hubo un contrato de transporte. ¿Se documentó por escrito? No. Es un contrato consensual, pero hay un contrato. ¿Ah? Lo que no está documentado por escrito, pero hay un contrato. Distinto es cuando el contrato es solemne. Esta es otra categoría. Y es la categoría residual. Para determinados contratos en particular, se requiere que sean documentados por escrito. ¿Sí? Por ejemplo, la compraventa de un inmueble. Si yo quiero comprar un inmueble, no puedo hacer un acuerdo de voluntades verbal, porque la consecuencia es la nulidad. ¿Por qué? Porque hay una norma específica en el Código Civil que dice que el contrato de compraventa de inmuebles debe celebrarse en escritura pública. ¿Y quiénes son los encargados de hacer escrituras públicas? Los escribanos. ¿Está bien? Entonces ese contrato se va a celebrar en escritura pública. ¿Sí? Y luego tenemos lo que son, o lo que serían, los requisitos esenciales para la validez de los contratos. O mejor, lo vemos cuando vayamos avanzando un poco. Vamos a ver primero, ya que vimos el concepto de contrato, ver un poco, digamos, qué sería un contrato electrónico, es decir, qué diferencia a un contrato común, llamémosle, a un contrato tradicional, de un contrato electrónico. Y básicamente, la contratación electrónica surge como consecuencia de la posibilidad de que podamos expresar nuestra voluntad por medios distintos a los tradicionales. En algún momento de la historia tuvimos la posibilidad de empezar a celebrar determinados negocios jurídicos o acuerdos o transacciones por medios distintos a los tradicionales. Llámese verbal o escrito. O sea que la contratación electrónica sería una modalidad de contratación que supera a la modalidad tradicional mediante el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Por eso, los contratos electrónicos son aquellos que se celebran sustituyendo lo que es el lenguaje oral o escrito de la contratación tradicional por el lenguaje electrónico. Existe, digamos, un lenguaje electrónico que sustituye al lenguaje oral o al lenguaje escrito. Y algo que es importante y que obviamente es una de las preguntas quizás clave para poder entender esto y que las preguntamos a veces en las revisiones, es que lo que define a un contrato como electrónico no es el contenido del documento. O sea, lo que define a un contrato como electrónico es el medio a través del cual nace y se ejecuta ese contrato. O sea que lo más importante para que el contrato electrónico exista es que las manifestaciones de la voluntad sean expresadas a través de mensajes transmitidos en redes electrónicas o informáticas. Pero los efectos jurídicos que tienen esos contratos serían exactamente iguales, o las consecuencias serían exactamente iguales a los contratos que nosotros habitualmente celebramos por la vía oral o por la vía escrita.
¿sí? Entonces, entrando específicamente en lo que sería el concepto, digamos, del contrato electrónico, básicamente el contrato electrónico sería todo acuerdo de voluntades establecido por medio de herramientas electrónicas. ¿Sí? El contrato electrónico es un acuerdo de voluntades que se celebra a través de una herramienta electrónica. Y este contrato mantiene las características básicas del contrato tradicional. ¿Sí? Conserva las características básicas del contrato tradicional, el de siempre. O sea que al igual que los contratos tradicionales, se trata de acuerdos de voluntades entre distintas partes que se obligan al cumplimiento de determinadas obligaciones que están establecidas contractualmente. En el año, no me acuerdo qué año fue, pero fue la legislación pasada, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, se creó lo que llama el Programa de Modernización Legislativa. El programa de modernización legislativa básicamente consistía en, había un diputado con su equipo que de alguna manera estaba al frente de este programa de modernización y tuvo como finalidad convocar a docentes de todas las universidades públicas y privadas de las distintas ramas del derecho, ¿sí? Derecho penal, derecho laboral, derecho comercial, derecho civil, derecho internacional, derecho informático, ¿sí? Y les pidió que elaboraran proyectos de ley o que actualizaran y modernizaran la normativa. Y dentro de lo que es esas comisiones que se fueron formando, una de ellas fue la Comisión de Derecho Informático, que de alguna manera, en uno de esos proyectos que se presentaron, promovió, digamos, el concepto de contrato electrónico y básicamente el proyecto establecía que el contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico es todo contrato en el que la oferta y la aceptación de la oferta se transmiten a través de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos que están conectados a una red de telecomunicaciones. O sea que básicamente dicen, bueno, un contrato electrónico es ese acuerdo de voluntades que todos conocemos, donde hay una oferta y una aceptación de la oferta, donde está en el pedido ya la hamburguesa que me quieren vender y donde estoy yo aceptando y comprando determinada hamburguesa. ¿Sí? ¿Cómo se transmite la oferta y la aceptación? Por medios electrónicos. Ese sería, digamos, el concepto de contrato electrónico. Y uno de los temas interesantes, o quizás más novedoso, es que en los contratos electrónicos las manifestaciones de la voluntad se realizan a través de lo que llaman mensajes de datos. ¿Sí? Las manifestaciones de voluntad se realizan a través de mensajes de datos. ¿Qué son los mensajes de datos o qué contienen? Contienen determinada información que está tratada de manera electrónica, que contiene declaraciones de voluntad y contiene los datos más importantes del contrato, como por ejemplo cuáles son los bienes o servicios que se contratan. Profe, Y, perdón. no, un tipo de contrato electrónico será de las en diferentes páginas web que entramos y aceptamos los términos y condiciones para poder seguir navegando, Bueno, en realidad acceder a la información. eso quizás es otra cosa, es diferente. Eso es Bien. diferente. De alguna manera hay una manifestación de un acuerdo que uno tiene en esos casos, pero pensá en eso como algo similar, pero pensá en algo que vos de repente quieras adquirir o comprar. Sí. Vos podés aceptar términos y condiciones para seguir navegando. Y a partir de aceptar esos determinados términos y condiciones, que nunca nadie los lee, que es una chorrera de No, cosas, ¿ah? Se supone que siempre está todo bien porque nunca al menos nos ha pasado nada. todos vamos a Eh, aceptar. Sí, quizás eso es el puntapié inicial para iniciar una contratación electrónica. Y uno a través de haciendo clic en siguiente, 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 finalizar, termina de repente adquiriendo algo o celebrando un contrato.
Eso Claro, específicamente que vos dijiste, capaz que no, pero quizás sea parte del proceso de la contratación electrónica. Ahora vamos a claro. ver algo porque vamos a analizar distintos formatos de contratación electrónica, desde el más rudimentario hasta quizás el más moderno, desembocando lo que son los smart contracts o contratos inteligentes que de alguna manera tenemos que analizar si realmente son contratos o no. Y vamos a ver por qué. ¿Ah? Genial, gracias. Profe, Sí, consulta, pero por ejemplo, una diferencia clave entre el contrato electrónico y el smart contract. entre electrónico y smart contract. Bueno, que el Sí. contrato inteligente o smart contract, lo vamos a ver, pero el contrato inteligente o smart contract, de alguna manera, la mayoría de quienes han estudiado el tema entienden que no es en sí mismo un contrato, sino Ah, que es un conjunto de protocolos informáticos que tienen determinada información preestablecida que ante determinadas circunstancias ejecutan determinadas decisiones. claro, algoritmos que están así programados y se ejecutan. Exactamente, eso mismo. Bien, bien. A Profe, ver, una pregunta. después Cuando te, se los voy a volver a plantear, pero el, 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 el origen de los smart contracts, ¿sí? O quien se inspiró y empezó a analizar por primera vez los smart contracts por allá por el año 1996, antes del siglo pasado, ¿sí? Se inspiró en las máquinas expendedoras de bebidas. Si ustedes lo analizan, es bien interesante porque uno compra la ficha, obtiene dinero, introduce, aprieta un botón y yo sé que si aprieto un botón me va a arrojar determinada bebida o un café o lo que yo pida. Entonces, ese, digamos, sería el germen de lo que sería la contratación inteligente. Después lo vamos a ver. Alguien más quería preguntarme algo, perdón. sí, yo, perdón. Una Sí, pregunta. Cuando te llaman por teléfono desde una compañía telefónica, no sé, Movistar, por ejemplo, y te ofrecen renovar el contrato o aumentar el contrato de por 2 años, y vos decís dónde tengo que ir, y te dicen, no, no, si quiere lo hacemos por aquí, le hago unas preguntas, le agravo y usted me va contestando sí o no y queda hecho el contrato. contrato ¿Eso electrónico. cómo es, Val? ¿Es Contrato electrónico? electrónico. Sí, Ah, exactamente. Sí, es uno de los ejemplos que iba a poner. ah, Hay está. varios ejemplos. Es uno de los ejemplos que voy a poner. Ese es clásico, un típico ejemplo. Yo, en vez de Movistar, pensaba en, no sé, en el cable. Voy a llamar a, quiero conectarme, quiero Sí, contratar o Nuevo servicio de Siglo. acompañante o lo que sea. Sí, lo que sea. Sí. Terminaste de hablar con el del Nuevo Siglo, y te dice, bueno, muy bien, Alfredo. Entonces vamos a repasar. Usted eligió el contrato básico más pack no sé cuánto, más fútbol uruguayo. Va a pagar una cuota mensual de tanto masiva. Los primeros 4 meses tiene una bonificación del tanto por ciento. El contrato es por un año. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto. Y eso queda grabado. Ahí está el contrato. Ah, está. Queda grabado y ahí está el contrato. O sea, es Exactamente. verbal, pero queda registrado. ¿Sí? Bien. Acordate de algo. No importa que sea verbal. No importa que sea verbal por medios electrónicos y no importa que sea verbal en vivo. Es decir, si Ah, es bien. verbal, igual puede haber un contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades, acordate de eso. Bien. ¿Ah? Está. Porque es Bueno. importante, y en eso puse el énfasis al principio, el contrato es el acuerdo de voluntades. Nace con el acuerdo. Después, si vos lo querés documentar o hay determinados contratos que se documentan, fantástico. Un contrato electrónico, documentarlo, podría haber algún caso, pero muy particular de los más rudimentarios, si quiere, que lo vamos a ver. ¿Ah? Entonces yo les decía, los contratos electrónicos contienen información que está tratada electrónicamente y esos mensajes de datos son los que de alguna manera contienen declaraciones de voluntad y contienen los bienes y los servicios que se contratan. Y lo más interesante de esto, no sé si es muy interesante, pero lo más importante de esto y que debemos entender es que, a mi modo de ver, la contratación electrónica no es, no es una nueva modalidad de contratación. No es una modalidad nueva de contratación, porque no altera lo más mínimo el concepto tradicional de lo que es un contrato, ni los requisitos de validez de los contratos que ahora se los voy a mencionar, sino que se trata simplemente de la aparición de un nuevo medio o un nuevo soporte a través del cual se instrumenta el contrato. ¿Se entiende? O sea que la única diferencia que hay
entre el contrato electrónico y el contrato análogo, o digamos el contrato tradicional, que nosotros lo documentamos por escrito, que vamos al escribano y firmamos el contrato de compraventa del inmueble, la única diferencia es el medio o soporte a través del cual se instrumenta. Pero todo el concepto inicial que yo les di, todas las características y todos los requisitos del contrato se mantienen incambiados. O sea que para regular la contratación comercial, y si hay algún problema, tenemos que también ir a las normas del Código Civil. Pero quizás la regulación que sí se requiera es, bueno, cómo se emite, por ejemplo, el consentimiento en un contrato electrónico. ¿Cómo se expresa el consentimiento? ¿Cómo se transmite el consentimiento? Nosotros, básicamente, tenemos determinados requisitos para la validez de un contrato. La ley establece, bueno, para que un contrato sea válido, tiene que haber un consentimiento de partes, tiene que haber capacidad de las partes, tiene que haber un objeto determinado, ¿sí? Y una causa determinada. Hay determinados elementos que son esenciales. Por ejemplo, el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la formación del acuerdo de voluntades. Ese es el consentimiento. ¿Sí? Es decir, hay una conjunción entre una propuesta y una aceptación, o entre una oferta y una demanda. Cuando la propuesta es aceptada y esta aceptación llega al proponente, se forma el consentimiento, nace el consentimiento, nace el contrato. ¿Sí? O sea que la manifestación de voluntad de una de las partes es aceptada por la otra parte. La oferta y la demanda se conjugan. Ahí nace el consentimiento, con la oferta aceptada. ¿Sí? Y ese consentimiento no va a ser válido o va a estar viciado o va a ser nulo cuando, por ejemplo, es dado por error o cuando, por ejemplo, existe violencia o cuando, por ejemplo, hay dolo o intención de engañar o fraude. Ese consentimiento está viciado y termina siendo nulo el contrato. Y esto es muy importante, tanto en la contratación habitual de siempre como en la contratación electrónica. En la contratación habitual, por ejemplo, el error consiste en considerar, en la contratación habitual y en la electrónica, el error consiste en considerar una parte que está vendiendo una cosa y otra está considerando que compra otra. Es lo que se llama error en el objeto. Y el error en el objeto, en lo que es lo que se compra y qué es lo que se vende, es un vicio del consentimiento que genera la nulidad del contrato. Bueno, tenemos que conocer eso, porque en la contratación electrónica es mucho más probable que se dé un error en el objeto que en la contratación común. Porque en la contratación común quizás uno ve, visita, analiza, o llama a alguien para que le revise o le analice qué es lo que está comprando o adquiriendo. Ahora, en la contratación electrónica quizás esto no sea tan nítido, no sea tan claro. Y a veces es lo mismo, comprar lo mismo, pero por vía electrónica o ir a, no sé, comprar ropa por internet o ir al local a comprarla y no es lo mismo. Porque que exista un error en el consentimiento cuando yo fui a la tienda, agarré la prenda, me la probé y me quedó bien y digo, es esto, en realidad no puede haber habido ningún error. Ahora, en una contratación electrónica quizás pueda ser más viable que exista el error. Bueno, eso es un vicio del consentimiento que genera la nulidad. ¿Y qué implica la nulidad? Implica la posibilidad, volver todo para atrás, la posibilidad de que, che, yo pagué por algo que en realidad no es lo que yo estaba comprando. Devolverme el dinero. Después tenemos la violencia, que la violencia por medios electrónicos puede llegar a darse, pero quizás sea más común, por ejemplo, por medios, por medios convencionales, ¿no? Me ponen el revólver y me dicen, firmá. Eso es violencia. Eso es un vicio del consentimiento. Yo no firmo porque quiera firmar, firmo obligado. Y después está lo que se llama el dolo. El dolo que es la intención, de alguna manera, de generar un engaño o un fraude. Ese es el dolo, ¿sí? Cuando o para que el dolo genere nulidad, de alguna manera tiene que haber sido la causa que me haya llevado a celebrar el contrato.
¿sí? Es decir, si a mí no me hubieran engañado con esto, yo no hubiera celebrado el contrato. Si yo igual hubiera celebrado el contrato a pesar de algún engaño menor, no hay nulidad. Pero sí cuando el motivo por el cual yo contraté es el engaño, ahí sí genera nulidad. ¿Ah? Entonces, es importante el tema de la emisión del consentimiento, de cómo se emite el consentimiento. ¿Cómo se emite el consentimiento en un contrato electrónico? Tenemos que compararlo con la contratación analógica, ¿no? La tradicional. La contratación tradicional, nosotros tenemos básicamente en un contrato la identificación de las partes, ¿sí? Parte vendedora, estoy viendo ahí, Araceli. Parte compradora, Stephanie. Va a surgir el documento de identidad, va a surgir el domicilio y otros datos individualizantes de Araceli y de Stephanie. Y la identificación o cómo se determina, cómo se valida ese consentimiento a través de la firma. Nosotros estampamos la firma en ese documento, si es que hay un documento por escrito, o manifestamos la voluntad por vía verbal y de alguna manera terminamos concluyendo el contrato o emitiendo el consentimiento. En la contratación electrónica, el consentimiento se traduce o se emite a través de los mensajes de datos. ¿Ah? Son mensajes de datos que son los que contienen esa información electrónica relativa a determinadas declaraciones de voluntad, así como, por ejemplo, a los bienes que se contratan o a los servicios que se contratan. Después lo que varía es la diversidad en cuanto a los métodos para manifestar el consentimiento, que puede ir desde un código, una clave, no sé, la imagen facial, las tarjetas biointeligentes, la firma electrónica avanzada, que muchos la tienen, etc. ¿Sí? Y esos métodos permiten identificar quién está detrás o quién manifiesta esa voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay determinadas dispositivos que permiten determinar que tal persona es la que firma determinado documento, por ejemplo, con una firma electrónica. ¿Sí? La contratación electrónica, más allá de que es o que varía en cuanto a la contratación común, en cuanto a este nuevo método de contratación o este nuevo soporte a partir del cual se puede contratar, tiene determinadas características o determinados principios que son específicos de la contratación electrónica. Uno es la equivalencia funcional. Y es bien interesante la equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? La equivalencia funcional implica aplicarle a los mensajes de datos una pauta de no discriminación respecto de las manifestaciones de voluntad realizadas por medios escritos o verbales. En otras palabras, que la manifestación de la voluntad que se hace por medios electrónicos tenga exactamente las mismas consecuencias que la manifestación de voluntad que se hace por los medios tradicionales. ¿Sí? Esa es la equivalencia funcional. Otra de las características específicas de la contratación electrónica es la inalteración del derecho preexistente en materia de contratos y obligaciones. Inalteración del derecho preexistente. ¿Qué es esto de la inalteración del derecho preexistente? Básicamente, lo que establece este principio es que los elementos esenciales de un contrato no se modifican, los elementos esenciales de un contrato no se modifican cuando el mismo se ha celebrado por medios electrónicos. Y este criterio parte justamente del supuesto de que la contratación electrónica no es más que un nuevo medio para poder transmitir la voluntad contractual.
O sea que los elementos del contrato se mantienen inalterados cuando se transmiten por medios electrónicos. Los elementos para la formación del consentimiento, por ejemplo. Y después hay otro principio que también es interesante y es muy importante, en la práctica sobre todo, que es el principio de neutralidad tecnológica. Este principio busca asegurar un tratamiento igualitario entre las comunicaciones electrónicas, evitando que haya un cambio en las normas jurídicas en función de la tecnología que se emplee. Ahí es donde está la versatilidad del derecho, es decir, que el derecho y aquello de regular lo justo y necesario, es decir, que el derecho acompañe la realidad y ante un cambio, por ejemplo, de la tecnología empleada no haya que modificar la normativa. ¿Ah? Y por este mismo principio, que es el de neutralidad tecnológica, existe libertad por parte de quienes contratan de elegir la tecnología a través de la cual se va a llevar a cabo esa transacción o ese acuerdo de voluntades por vía electrónica, sin condicionarlos y sin volverlos dependientes a una plataforma determinada, ya sea, por ejemplo, un software determinado o un hardware determinado. ¿Ok? Y esto es importante porque si no, vamos a tener posibilidad de contratar solamente a algunos y otros no van a tener posibilidad de contratar. Más allá de que es clave en todo esto el acceso a la tecnología. Para nosotros nos parece algo normal de todos los días acceder a la tecnología. En el celular, en la computadora, en todos lados. Pero hay lugares en el mundo donde existen serios déficits en cuanto a lo que es el acceso a la tecnología. Digamos que Estados Unidos, Europa, Sudamérica, salvo algunas excepciones, en general tienen niveles de acceso a la tecnología que son elevados. Ahora, cuando uno de repente va más hacia Centroamérica o más hacia África, por ejemplo, quizás en algunas zonas, en algunos lugares, ese acceso a la tecnología quizás no sea tan habitual, tan común o tan normal. ¿Tá? Y después existen otros principios como la buena fe, la libertad, la contratación, etcétera, que en realidad no son específicos de la contratación electrónica, sino que son específicos, son generales de cualquier tipo de contratación en general. Todos los contratos deben ejecutarse de buena fe. Eso es un principio general del derecho. ¿Sí? La ejecución de los contratos de buena fe. ¿Ah? Todos los principios de la contratación en general se aplican también a la contratación electrónica. ¿Sí? Hay algunas cuestiones o algunos aspectos quizás a considerar a nivel de la contratación electrónica, sobre todo aspectos prácticos. Por ejemplo, lo que es la ley aplicable y la jurisdicción competente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos por un ejemplo. Si yo voy, por ejemplo, no sé, a una automotora, acá en Uruguay, compro un auto y el auto falla, tiene problemas mecánicos, ¿no? Yo puedo ir a reclamar al lugar donde lo compré y si el lugar donde lo compré no responde satisfactoriamente a mi pedido, a mi solicitud, podría eventualmente acudir a un juzgado o a un juez acá en Uruguay y se aplica la ley uruguaya. Compré un auto en Uruguay, me domicilio en Uruguay, se domicilia en otra parte en Uruguay, en Montevideo específicamente, o sea que ahí no tenemos problema en cuanto a cuál es la ley aplicable o la jurisdicción competente, es decir, qué juez va a intervenir en cada caso concreto. Ahora, ¿qué pasa con un contrato electrónico? Porque muchas veces acá tenemos el problema del carácter transnacional del contrato electrónico, es decir, desaparecen las fronteras. Yo puedo estar contratando con cualquiera de ustedes a través del celular o a través de la computadora, y del otro lado quizás haya alguien que esté en otra parte del mundo.
O sea que pueden existir contratantes en distintos lugares del mundo. Lo que plantea el problema de determinar con claridad, en algún caso particular, cuál es la ley aplicable y cuál es la jurisdicción competente. Por eso es que muchas veces, y esto quizás se aplica más o está más, digamos, sofisticado en los contratos inteligentes, los smart contracts, que ya prevén determinadas cuestiones previamente a través de los protocolos informáticos o a través de algoritmos, donde en caso de que se den determinados supuestos, se disparan determinadas consecuencias. Y eso también es un tema importante o es un tema que quizás necesite de un abordaje claro. O sea, los conflictos de competencia derivados de Internet o de otra cualquier red abierta, digamos, de comunicación, quizás haya que resolverlo aplicando normas del derecho internacional privado para determinar, en definitiva, cuál sería una ley aplicable a una jurisdicción competente en un caso. Lo deseable sería no tener que acudir a ello y que existan determinados protocolos preestablecidos para poder resolver estas situaciones. Y otro problema que tenemos es con el perfeccionamiento del contrato. ¿Qué es el perfeccionamiento del contrato? Cuando hay un acuerdo de voluntades. El acuerdo entre la oferta y la aceptación, cuando se conjugan, ahí se perfecciona el contrato o nace el contrato. La postura que predomina en nuestro derecho es la que llama la teoría de la recepción, que implica que el contrato queda perfeccionado, existe contrato o nace el contrato, cuando la aceptación llega al proponente. En el ejemplo que dimos hoy, yo entro a pedido ya, hay una oferta que me dicen que quiero, me están vendiendo, no sé, pizza. Y elijo, ¿cuál pizza querés? Pizza con mozzarella. Ok. Le doy comprar y cuando le doy comprar y ese comprar, ese clic que yo hago llega a quien me ofrecía vender, ahí se celebró el contrato. Ahí se perfeccionó el contrato. ¿Ah? Eso, cuando el contrato es entre presentes, es decir, entre personas que estamos en una misma oficina, en un mismo lugar, en una misma sala, y firmamos un papel, un documento, no tenemos mayores inconvenientes. Porque el contrato se perfecciona cuando firma uno, firma el otro y se terminó. ¿Sí? Pero en el contrato electrónico o en la contratación electrónica, de alguna manera hay que ver en qué momento se perfecciona o nace el contrato. ¿Sí? Y además tiene que haber una información previa que debe ser clara, que debe ser precisa, para que de alguna manera quien vaya a contratar tenga claro qué es lo que está contratando. Porque si no, no vamos a ver qué es lo que estamos contratando. Y en definitiva, el contrato se puede frustrar. ¿Y cuándo es que se perfecciona el contrato? Cuando hay una contratación electrónica, ¿en qué momento se perfecciona el contrato? Bueno, quizás ahí vaya a depender de alguna manera de cuál sea la modalidad de la contratación electrónica. Por ejemplo, supongamos el caso de las páginas web, ¿no? Los contratos realizados por Internet a través de la web, donde la aceptación se realiza, por ejemplo, siguiendo determinados pasos preestablecidos, donde se deben ir completando, digamos, formularios de solicitud o de pedidos de un bien o de un servicio, y vamos haciendo clic en determinadas opciones que dice, ok, siguiente, aceptar, finalizar, y ahí se va perfeccionando el contrato, en esos distintos pasos. También tenemos, por ejemplo, los contratos celebrados mediante correo electrónico, ¿sí? O sea, la contratación vía email, donde las partes manifiestan su consentimiento mediante el uso del lenguaje tradicional, porque manifiestan el consentimiento a través de la escritura, pero la declaración de voluntad está en un soporte electrónico. Ahí, ¿cómo se perfecciona el contrato? Cuando el correo electrónico del aceptante llega al oferente. Y después tenemos otras modalidades, como por ejemplo, alguna modalidad de diálogo en tiempo real, vía internet o vía el teléfono, lo que hablamos hace un rato,
Me llaman por teléfono, estoy hablando con alguien y estamos celebrando el contrato. Y eso queda grabado. O cuando utilizo, perdón, el teléfono, el celular, y estoy contratando vía WhatsApp con un chatbot que me hace seguir determinadas opciones. O me dice, no sé, ¿quiere comprar una garrafa? Bueno, presione 1. ¿Quiere comprar 2 garrafas? Presione 2. ¿Paga en efectivo? Presione 1. ¿Paga con tarjeta? Presione 2. ¿Paga? ¿Usted está en tal dirección? Si está en tal dirección, presione 1. Y nosotros estamos contratando y celebramos un contrato. O mediante, como decíamos recién, videoconferencia o telefonía automática. Es son contrataciones quizás algunas en tiempo real o en línea. ¿Ah? Y el contrato se perfecciona en distintos momentos según el caso concreto. Eso sería más o menos, digamos, los principales aspectos de la contratación electrónica. Primero, recordar el concepto de contrato. Segundo, los requisitos esenciales para la validez de un contrato, las clases del contrato, el hecho de que el contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades, ¿sí? Y después, saber que lo que distingue a la contratación electrónica de la contratación tradicional es el medio o el soporte electrónico a través del cual se ejecuta ese contrato o se perfecciona ese contrato, ¿sí? Y luego tenemos a los llamados contratos inteligentes o smart contracts. Uno de los fenómenos que está quizás despertando cada vez mayor interés por la seguridad que tiene, por la versatilidad que tiene en el mundo tecnológico, es el de la tecnología blockchain, ¿no? El de la cadena de bloques y en particular los smart contracts. La aplicación obviamente más difundida de la tecnología blockchain se da a través del Bitcoin, que todos conocemos, o que todos conocemos mucho más en los últimos tiempos, ¿sí? Que fue la primera criptomoneda, el paper aquel en el año 2008 de el seudónimo usado por la persona, grupos de personas que crearon el protocolo de Bitcoin y que justamente se basó en esta tecnología de la cadena de bloques para desarrollarla y que tuvo obviamente un avance superlativo después de la pandemia, ¿no? De hecho, hasta el valor de la moneda virtual Bitcoin se disparó luego de la pandemia. Siempre tuvo una tendencia o una evolución al alza, digamos, al aumento de su valor, pero ahí tuvo un salto bastante importante. ¿Y qué son, digamos, los smart contracts? Lo que dice la placa, determinado conjunto de protocolos informáticos que permiten a un dispositivo procesarlos y ejecutarlos autónomamente sin intervención humana. Y acá hay un diferencial muy importante con lo que vimos recién. Porque en el contrato electrónico se celebra un acuerdo de voluntades a través de medios electrónicos, pero en algún punto hay una intervención humana. Acá estamos hablando de protocolos informáticos que se ejecutan de manera automática, sin necesidad de la intervención humana. Es decir, serían contratos, entre comillas, si lo llamamos contratos, que tienen la capacidad de ejecutarse automáticamente sin la intermediación o sin la intervención de terceros. Y esa ausencia de la intervención humana y su sustitución por un conjunto de protocolos que permiten automatizar esas operaciones, en definitiva terminan generando una reducción de los costos de la transacción. ¿Sí? Hay algunos ejemplos que son como bastante interesantes para entender de qué va esto, ¿no? Y se han manejado algunos casos, por ejemplo, con el tema de, capaz que a alguno le pasó, a mí me ha pasado, con el tema de la cancelación, por ejemplo, un retraso de un vuelo de avión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, el que lo vivió ya lo va a recordar, el que no lo vivió, imagínense tener que
gestionar y reclamar las compensaciones cuando alguien en su legítimo derecho que tenía previsto llegar a determinado lugar, tomar una escala de un avión en un determinado sitio para llegar a un lugar destino, a un lugar en particular, que todos los pasajeros de un avión tengan que ir a la empresa cuando llega a las 10 de la noche, que está todo cerrado, que no hay nadie, a reclamar, a gestionar las compensaciones y permitir ejercer determinados derechos que les correspondan, ¿no? En un ámbito o en una contratación tradicional o en un esquema tradicional de reclamo, lo que supone en tiempo, gastos, recursos humanos para la gestión de esos reclamos. Es decir, podría quizás haber o tener o podríamos contar con un sistema automático que, verificado el retraso de un vuelo o la cancelación de un vuelo, pero el retraso por determinado tiempo de un vuelo, identifique claramente quiénes son los pasajeros afectados, que es muy sencillo hacerlo porque ya sabemos quiénes van en cada vuelo, y acredita de manera automática el reconocimiento de determinados derechos tramitando las compensaciones, por ejemplo. O imaginemos un incumplimiento de un contrato. Un incumplimiento de un contrato en el que una persona tiene que reclamarle a la otra por cualquier motivo que sea. Se rompió el auto, hay que reclamar. Hay que contratar a un profesional, un abogado, negociar con la otra parte, conciliar, si no hay conciliación, ir a un juicio. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero nos puede suponer esto? Quizás un montón, quizás poco, pero quizás un montón. Entonces, si el contrato o si el acuerdo se pudiera cumplir en sus propios términos y de manera automática, predeterminando las consecuencias del incumplimiento, por lo menos en algunos aspectos básicos, y permitir que se ejecute automáticamente sin posibilidad de la injerencia humana, los costos se reducirían mucho y en gran medida las expectativas que tienen las partes del contrato o las partes que celebran ese acuerdo para satisfacer sus intereses se verían mucho mejor protegidas. Quizás. Se ha llegado a hablar de los jueces robots, por ejemplo, ¿no? Para determinados casos, no para casos complejos, pero para casos no complejos y no controvertidos, que exista una justicia que de alguna manera sea sencilla y fácil de poder lograr determinadas consecuencias. No sé, yo me quiero divorciar y mi esposa y yo nos queremos divorciar. Los dos tenemos la voluntad de divorciarnos. Cada uno tiene que contratar a su abogado, iniciar un proceso judicial, etcétera, etcétera. Bueno, podrían haber para casos sencillos determinados protocolos de ejecución de determinadas decisiones que se ejecuten de manera más sencilla o más fácil. ¿Sí? Ahora, más allá de todas estas ventajas, que de alguna manera parecen ser bien interesantes, la figura esta de los contratos inteligentes o de los smart contracts plantea algunas dificultades, prácticas sobre todo, ¿no? Y el primer problema que se visualiza es si son realmente contratos o no. Es decir, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Estamos hablando realmente de un contrato? Quienes entienden que no son contratos, que no es un contrato, dicen, no, el smart contract en realidad no es un contrato. Es simplemente un programa informático que ejecuta protocolos determinados. Otros dicen, no, no, es un contrato. Y otros dan un paso más. Y dicen, estamos frente a un nuevo sistema que incluso podrá prescindir de determinados sujetos como un abogado, como juez o como lo que sea. ¿Ah? Pero ese es un primer problema. Si es un contrato, se le aplica las normas a los contratos. Si no es un contrato, no se le aplica las normas a los contratos. Y yo estoy un poco más por este lado. El término smart contract, yo le decía que nació por allá por el año 1996 y quien lo acuñó fue esta persona que yo nombro ahí en la placa, que de alguna manera lo definió como un conjunto de promesas
especificadas en forma digital, incluidos los protocolos dentro de los cuales las partes cumplen esas promesas. Esa es una traducción, digamos, del inglés al español, básicamente. Y este señor se inspiró en esas máquinas expendedoras de bebidas, por ejemplo, o de café o lo que fuera. Cuando uno inserta la moneda, la máquina, el sistema verifica, ¿sí?, que lo que se introdujo es lo que está esperando que alguien introduzca, y de alguna manera eso da una orden, dispara una orden para que se ejecute determinado resultado, que es expender, por ejemplo, una bebida. Y a partir de un poco de esa definición han surgido varias definiciones de lo que son los smart contracts o los contratos inteligentes, que no tiene mucho sentido quizás decir todas las definiciones que hubo, pero sí hay Profe, algo, sí, perdón, no, perdón que corté. Entonces, si hay, surge la pregunta si son o no contratos, ¿con qué nos quedamos? Con que hay opiniones divididas. hay opiniones divididas y si quieren, a mi entender, o la mayoría entiende que no son en puridad contratos, que son determinados protocolos informáticos que ejecutan determinadas órdenes que ya están preestablecidas. ¿Ah? Lo que pasa es que en su concepción podrían funcionar como un contrato. Porque vos fijate, que haya un protocolo que ejecute determinada... Pensá en el caso de la máquina expendedora de vida. Vos pagás un precio y recibís a cambio una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Como si fueras al supermercado, pero lo haces a través de la máquina. Entonces ahí, o en el ejemplo este más rudimentario, quizás sí estemos más cerca de la figura del contrato. Pero hay otros casos que no surge con tanta claridad. Lo más importante es que hay una discusión sobre si realmente son o no son. Y la respuesta a veces no es tan fácil a veces darles una respuesta, porque yo les podría decir, para mí son contratos, y si yo se les pregunto si son contratos o no son contratos, tiene que decir que son contratos, o al revés, que no lo son. Y en realidad, quizás lo más interesante es que uno les plantee que existe una discusión, que es razonable porque existe, y que ustedes, en definitiva, tomen la decisión o asuman la postura que más Una les consulta. convenga. No les voy a preguntar, no les vamos a preguntar en un parcial si el smart contract es realmente o no un contrato, porque si yo les pongo sí, no o no sé, sí, no, ninguna es correcta, en realidad tampoco sería como una especie de respuesta que pueda ser este tipo silogismo, ¿no? Si es A es B, en realidad, como se discute, no se les va a apuntar de esa manera. Sí, alguien iba a decir algo. La revisión es múltiple ¿Eh? opción o de desarrollo. ¿La qué? La revisión, ¿ella es de múltiple Sí, opción o de desarrollo? múltiple opción, Ah, está. Bien, de bien. Muchas gracias. por favor. Entonces, a partir de esa definición de lo que sería, digamos, el contrato inteligente, el contrato electrónico, surgieron varias. Pero lo que les decía es que hay un elemento que es común a todas las definiciones. Y es que los smart contracts están escritos en un lenguaje que se llama lenguaje código, o lenguaje software, o lenguaje máquina, como lo quieran llamar. El lenguaje máquina, el lenguaje código, el lenguaje software, lo que quieran. No el lenguaje humano. Es otro lenguaje distinto, que a veces quizás para nosotros es inentendible, probablemente sea inentendible. O sea, están escritos en un lenguaje tal que un determinado dispositivo pueda ejecutar lo que se establece en ese contrato o en ese protocolo informático. Y ese lenguaje máquina es lo que de alguna manera permite categorizarlo como un contrato inteligente. El lenguaje es, obviamente, es algo muy importante porque
tanto el escrito, el verbal o este lenguaje, código, software o máquina, es importante para la existencia y los efectos de los contratos. O sea, para lograr ese automatismo, para lograr esa, digamos, autoejecución, se necesita que determinado dispositivo pueda ejecutar determinadas acciones para el cumplimiento de, por ejemplo, las obligaciones. Y esas acciones se programan mediante esos protocolos que se incorporan en ese lenguaje máquina, porque el lenguaje humano no es capaz de procesarlo. Y este dispositivo, digamos que no entiende un concepto en particular para ejecutar determinada decisión, sino que solamente ejecuta un protocolo específico que está preestablecido y que está programado de antemano. ¿Ah? En algunos casos con mayor sofisticación, en otros casos con menos. En algún caso tomando opciones entre distintas alternativas, en otro caso más rudimentario, menos opciones. Lo que no maneja es, obviamente, no sé, los sesgos, o el sarcasmo, o la ironía, que eso es propio del ser humano, pero sí puede manejar determinadas opciones. Un ejemplo es el caso de, por ejemplo, el vehículo o los vehículos autónomos, cuando, por ejemplo, se cruza una pelota o se cruza algo por delante que automáticamente frena. ¿Sí? Eso, de alguna manera, tiene un protocolo preestablecido que ante determinada situación ejerce determinada acción, pero eso está preestablecido, lo va a hacer automáticamente. ¿Sí? Seguramente ese vehículo se va a detener o va a minorar la marcha al detectar, por ejemplo, un determinado obstáculo, pero es porque así fue programado de antemano. ¿Sí? Pero difícilmente ese vehículo autónomo o los vehículos que vemos hoy, que algunos automáticamente ya se frenan o avisan ante determinadas circunstancias, fueron programados de antemano, pero difícilmente sean capaces por sí solos de intuir, por ejemplo, que detrás de una pelota viene corriendo un niño. Porque el lenguaje humano juega con esos matices, el lenguaje humano entiende las ambigüedades, el lenguaje humano conoce de ironías, de sarcasmo. El lenguaje máquina es estructurado, es predefinido. ¿Sí? No se sale de eso. Ahora, cuanto más información le carguemos, probablemente más se va a acercar a lo que un ser humano es capaz de realizar. Pero no admite ambigüedades, no admite imprecisiones, digamos, ¿no? Es decir, si es A, entonces B, punto. O si es A, entonces B, o C, o D, o E. Pero no sale de eso, porque se va a predeterminar de esa manera. ¿Ah? Y hay algunas cuestiones jurídicas que se plantean en torno a los contratos inteligentes. Por ejemplo, cuestiones relativas a lo que sería la formación del contrato, o en cuanto al cumplimiento del contrato, o en cuanto a la ejecución del contrato. Por ejemplo, en cuanto a la formación del contrato, si partimos de la base de que el smart contract está redactado en un lenguaje código, en un lenguaje máquina, van a surgir determinadas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a cómo se forma el contrato, cuándo se forma el contrato. Y uno de los problemas es comprender el lenguaje máquina para emitir un consentimiento. Entonces ahí es donde se empieza a desfigurar y algunos empiezan a decir, estamos hablando acá de otra cosa que no es un contrato, no tiene nada que ver con un contrato. Si pensamos en el vehículo autónomo, de contrato tiene poco. Después hay cuestiones sobre el cumplimiento del contrato. Es decir, hay obligaciones que son sencillas para determinar. Por ejemplo, una fecha de pago. Ante determinada fecha de pago, si no se paga, se ejecuta determinada orden. Pero puede haber otras que no lo sean. Como por ejemplo, exigir la buena fe en un smart contract. ¿Por qué? Porque estos son protocolos informáticos que ejecutan determinadas decisiones que están preestablecidas. Entonces hay cosas que no logramos equipararlos a lo que es el sentir humano. ¿Sí? Y después tenemos cuestiones en cuanto a la ejecución.
que si bien es interesante en tanto se reducen los costos por el automatismo en cuanto a la ejecución de determinadas prestaciones, por ejemplo, y no se requiere capaz que acudir a la autoridad judicial para hacer un reclamo, porque automáticamente se disparan consecuencias vinculadas a una indemnización, un reembolso o lo que fuere, ¿sí? No es menos cierto que también se pueden plantear problemas legales y prácticos en cuanto a la ejecución de ese contrato. Por ejemplo, un tribunal podría admitir un smart contract al estar escrito en un lenguaje que no lo conoce. ¿Cómo podría el tribunal quizás admitir y opinar sobre algo que en definitiva no podría conocer? Pero una de las finalidades justo de los smart contracts es reducir los litigios o reducir los reclamos a través de ese proceso de ejecución automatizada. Lo que les decía hoy del avión. Si llego tarde, si el avión llegó tarde, no tienen que ir los 400 tipos que vienen en el avión a golpear la ventanilla para reclamar y después mandar un mail o entrar a la web de la agencia, mandar el pasaporte, explicar qué pasó, bla, 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 bla. No, automáticamente. El vuelo llegó tanto tiempo tarde y se disparan las indemnizaciones. ¿A quiénes? Los que venían en ese vuelo. ¿Quiénes son? Perfectamente se los puede determinar. Entonces, quizás este automatismo al que se le denomina contrato inteligente, porque inicialmente, o quien inicialmente adoptó este tipo de contratación o este mecanismo, pensó de repente en la posibilidad de relacionar determinados aparatos con un contrato, como la máquina expendedora de vida, que se asemeja bastante a un contrato, con el avance de la tecnología que genera nuevos formatos, que uno los puede llamar de una manera, pero que en definitiva quizás que en la naturaleza no lo son. Pero sí son instrumentos que permiten lograr soluciones de la vida cotidiana de una manera más automática, más sencilla, con menos costos, más ágiles, etc. Y eso es un poco la idea que les quería transmitir. Capaz que esto es muy complejo de poder a veces bajarlo a tierra, pero básicamente la conclusión que uno puede hacer es, bueno, cuanto más va avanzando esto, hay formas más sofisticadas y más parecidas al actuar humano. No digo que lleguemos a la sustitución de los seres humanos por máquinas, pero cada vez las máquinas son más sofisticadas y hacen más cosas que antes hacían los seres humanos, o solamente los seres humanos. Y nos estemos alejando quizás del concepto puro y duro de lo que es un contrato. ¿Sí? Lo último que les quería compartir, y ya los dejo porque deben estar cansados, porque bancarme a mí 1 hora y pico, 2 horas por acá, por la pantallita, va a ser complicado. Es el tema del cheque electrónico. Solamente algún comentario concretamente, porque creo que ya lo vieron. Ya lo vieron, ¿no? Vieron el cheque digital y el cheque electrónico, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Perfecto. Solamente comentario para distinguirlo de lo que es el contrato. El cheque no es un contrato, ¿sí? El cheque es, o sea, la obligación o las obligaciones que surgen o que nacen de un cheque, nacen de la voluntad unilateral de quien emite el cheque, del librador. Yo, por ejemplo, voy al banco, celebro con el banco un contrato de cuenta corriente bancaria y a partir de ese contrato de cuenta corriente bancaria, el banco me entrega una libreta de cheques y yo puedo emitir cheques contra esa cuenta. Tradicionalmente, los cheques, y hoy lo seguimos viendo de esa manera, son documentos en soporte papel, que nacen, que circulan y que se cancelan presentando el documento, teniendo ese pedacito de papel que tiene determinadas menciones. Pero hace no mucho tiempo se aprobó, sancionó la ley 20.038 que regula el cheque digital y el cheque electrónico. Y dentro de las previsiones vinculadas al cheque electrónico se establece la posibilidad de que exista este documento, no en soporte físico, sino en soporte electrónico, que nace, circula y se ejecuta electrónicamente. Y que el endoso es cuando uno firma el cheque y lo entrega, el endoso, que tradicionalmente uno lo hace con una lapicera al dorso del cheque y lo entrega,
se efectúe, por ejemplo, mediante la firma electrónica avanzada. Y se prevé que el Banco Central del Uruguay va a regular la emisión de un certificado donde consten las menciones esenciales del cheque electrónico para poder promover un juicio ejecutivo cambiario. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que la posibilidad de que ante un incumplimiento, por ejemplo, el típico caso, voy al banco y el cheque rebota por falta de fondos, ante ese incumplimiento, yo puedo ir al banco y el banco, cuando no cobro, me va a emitir un certificado electrónico, un documento electrónico donde diga quién es el emisor del cheque, cómo es el nombre, cuál es el domicilio, por cuál es el monto del cheque, quién es el beneficiario del cheque, y que eso a mí me permita, ese certificado me permita ir a hacer un juicio, a reclamar judicialmente. Hasta el día de hoy no he visto un banco que utilice el formato cheque electrónico. En general, somos muy conservadores nosotros y somos muy del papelito. Me gusta más tener el papelito que algo que ande por ahí. Alexis, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿cuál sería la diferencia entre un cheque electrónico y una transferencia bancaria? Porque, o sea, como lo que acaba de decir, es todo lo mismo que pasa con una transferencia. Se pasa de banco en Sí, banco, hay un comprobante y a ver, está. la transferencia bancaria en realidad es algo diferente, ¿no? Porque la transferencia bancaria es una persona que a través de un dispositivo electrónico transfiere una suma de dinero a otra. Yo asumo una obligación contigo y te la transfiero. En el caso del cheque es diferente. Yo en el cheque le doy una orden al banco para que te pague. Ahí tenés una diferencia. ¿Ah? Acá yo le estoy dando una orden al banco. Suponete, yo contrato, vamos a un ejemplo concreto. Yo te quiero vender el auto, vos me lo querés comprar. Yo te digo, Alexis, te vendo mi auto en $30.000. Como si, che, Alfredo, mira, ¿sabes qué? Tengo 25 y te puedo dar un cheque de pago diferido por $5.000. Yo te digo, perfecto, Alexis, 25 más 5, $30.000, me das el cheque. Me transferís 25 y me entregas un cheque. La transferencia, vos te obligaste a pagar, me pagaste, obligación, se terminó el tema, hiciste la transferencia. Punto. Esa transferencia cumplió, ya se ejecutó y se cumplieron todas las obligaciones, punto. El cheque, el libramiento del cheque supone que yo le dé una orden al, perdón, que vos que me compras el auto, no, te lo compraba yo, me lo compraba vos, ¿quién lo compraba? Ah, me perdí en el ejemplo, perdón, pero No está, importa, lo compro supongamos que yo te yo. compré. Yo te compro el auto y yo te lo compro, te estoy pagando. Te hice la transferencia por 25 y te firmo un cheque por otros 5. En un caso te hice la transferencia, se ejecutó y se terminó. En el otro caso, no te hice la transferencia. Esperen que voy a sacarla, a dejar de compartir, porque me estoy quedando sin batería y se me va a apagar en cualquier momento. En otro caso, no te hice la transferencia. En el otro caso, lo que hice es darle la orden al banco de que a vos te pague. Es distinto. Si el cheque, si no hay fondos en la cuenta, el cheque rebota y vos tenés la posibilidad después de ir a reclamar. ¿Me explico? En Ahí el va, caso ahí del va. cheque electrónico, es exactamente igual que el cheque físico, pero es todo por vía electrónica. Yo le doy la orden al banco de que te pague en determinado momento. Vos vas a ir al banco a cobrar y si el banco no te paga, te va a dar un certificado para que vos puedas ejecutar el cheque. No es lo mismo que la transferencia, ¿viste? Es diferente. Ahí vi, ahí vi. Está, gracias. Ajá. Muchachos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, y si no, simplemente agradecerles por la atención, que se han quedado hasta bastante tarde, y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, profe. Un, un gusto y gracias, Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Chao. Buen fin de... Gracias, buen fin de-